En el corazón del continente americano, una tensión silenciosa crece día a día. No es una tensión nueva, pero sí distinta. El mundo observa, analiza y especula. La relación entre Venezuela y Estados Unidos ha alcanzado uno de sus puntos más delicados en décadas. Mientras tanto, un país entero, cansado, fracturado, esperanzado, mira hacia el futuro con una pregunta inevitable. ¿Qué podría pasar a partir de ahora? Este documental analiza la enorme brecha militar entre ambas naciones, pero también explora algo más profundo, el camino de un pueblo que anhela libertad y estabilidad. El ranking militar mundial clasifica a 145 ejércitos del planeta. En esa lista, Estados Unidos ocupa el primer lugar, mientras Venezuela aparece en la posición 50. La diferencia no es solamente estadística, es estructural, es histórica, es inmensa. Mientras Estados Unidos mantiene una maquinaria militar modernizada, financiada y en constante expansión, Venezuela enfrenta décadas de desgaste, desinversión y deterioro. Estados Unidos cuenta con 1.300.000 soldados activos y si sumamos a los reservistas, la cifra supera los 2 millones de efectivos. Venezuela, en contraste, dispone de 109.000 soldados, incluyendo unidades cuya capacidad operativa es incierta. La pregunta no es quién tiene más, la pregunta es ¿cómo se vería un enfrentamiento entre fuerzas tan desiguales? En el aire, la disparidad es todavía más abrumadora. Estados Unidos posee una de las flotas aéreas más sofisticadas del mundo. F-22, F-35, bombarderos estratégicos, aviones cisterna, drones de última generación. La lista es casi interminable. Venezuela, en cambio, mantiene un número limitado de aviones Sukhoi y modelos más antiguos. En un hipotético choque aéreo, la conclusión es clara. Venezuela no tendría capacidad real de respuesta. Donde Estados Unidos tiene 4.640 tanques modernos, Venezuela apenas cuenta con 172. El poder terrestre estadounidense no solo es mayor en número, sino también en logística, mantenimiento, tecnología y entrenamiento. Un conflicto terrestre sería tan desequilibrado que no alcanzaría la categoría de combate equivalente. Si el cielo y la tierra muestran diferencias, el mar las multiplica. Estados Unidos opera con 440 embarcaciones, incluyendo destructores, submarinos nucleares y portaaviones. Venezuela apenas cuenta con 34 barcos en su armada. La diferencia es tan grande que Estados Unidos podría cerrar rutas marítimas, controlar el Caribe y establecer presencia total en cuestión de horas. Hoy, al menos 11 buques estadounidenses y un portaaviones ya operan en el Caribe. El mundo nota estos movimientos. Las tensiones no son un secreto. El Caribe se ha convertido en un tablero de estrategia global. Pero esto no se trata solo de números militares. Desde hace años, Venezuela vive una crisis social, económica y política sin precedentes. El éxodo masivo, la falta de servicios, la inseguridad y la fragilidad institucional han convertido al país en un foco de preocupación internacional. Diversas naciones observan, opinan y presionan. Estados Unidos, como potencia global, forma parte inevitable de esa ecuación. La comunidad internacional sigue muy de cerca lo que ocurre, pero la historia ha demostrado que los cambios profundos siempre comienzan dentro del país, con su gente, su voluntad y su resistencia. En medio de tensiones, estadísticas y comparaciones militares, queda una verdad que ningún análisis puede ignorar. El pueblo venezolano quiere un futuro distinto, un país donde se pueda vivir sin miedo, donde el trabajo valga, donde los jóvenes quieran quedarse, donde la libertad sea real, no un recuerdo. Y aunque ningún poder extranjero puede decidir ese destino, el mundo observa. La presión internacional crece y el deseo de libertad sigue ardiendo en el corazón de millones de venezolanos. La pregunta no es si Venezuela podría enfrentarse militarmente a Estados Unidos. Eso está claro. La pregunta real es, ¿qué rumbo tomará la historia? ¿Seguirá la tensión aumentando? ¿Cambiará el panorama político interno? ¿Se abrirá una transición pacífica o surgirá un camino inesperado que transforme el futuro del país? Mientras tanto, la esperanza continúa, un país entero la lleva en la sangre y ninguna estadística militar puede apagarla. En el corazón del continente americano, una tensión silenciosa crece día a día. No es una tensión nueva, pero sí distinta. El mundo observa, analiza y especula. La relación entre Venezuela y Estados Unidos ha alcanzado uno de sus puntos más delicados en décadas.
Mientras tanto, un país entero, cansado, fracturado, esperanzado, mira hacia el futuro con una pregunta inevitable. ¿Qué podría pasar a partir de ahora? Este documental analiza la enorme brecha militar entre ambas naciones, pero también explora algo más profundo, el camino de un pueblo que anhela libertad y estabilidad. El ranking militar mundial clasifica a 145 ejércitos del planeta. En esa lista, Estados Unidos ocupa el primer lugar, mientras Venezuela aparece en la posición 50. La diferencia no es solamente estadística, es estructural, es histórica, es inmensa. Mientras Estados Unidos mantiene una maquinaria militar modernizada, financiada y en constante expansión, Venezuela enfrenta décadas de desgaste, desinversión y deterioro. Estados Unidos cuenta con 1.300.000 soldados activos y si sumamos a los reservistas, la cifra supera los 2 millones de efectivos. Venezuela, en contraste, dispone de 109.000 soldados, incluyendo unidades cuya capacidad operativa es incierta. La pregunta no es quién tiene más, la pregunta es ¿cómo se vería un enfrentamiento entre fuerzas tan desiguales? En el aire, la disparidad es todavía más abrumadora. Estados Unidos posee una de las flotas aéreas más sofisticadas del mundo. F-22, F-35, bombarderos estratégicos, aviones cisterna, drones de última generación. La lista es casi interminable. Venezuela, en cambio, mantiene un número limitado de aviones Sukhoi y modelos más antiguos. En un hipotético choque aéreo, la conclusión es clara. Venezuela no tendría capacidad real de respuesta. Donde Estados Unidos tiene 4.640 tanques modernos, Venezuela apenas cuenta con 172. El poder terrestre estadounidense no solo es mayor en número, sino también en logística, mantenimiento, tecnología y entrenamiento. Un conflicto terrestre sería tan desequilibrado que no alcanzaría la categoría de combate equivalente. Si el cielo y la tierra muestran diferencias, el mar las multiplica. Estados Unidos opera con 440 embarcaciones, incluyendo destructores, submarinos nucleares y portaaviones. Venezuela apenas cuenta con 34 barcos en su armada. La diferencia es tan grande que Estados Unidos podría cerrar rutas marítimas, controlar el Caribe y establecer presencia total en cuestión de horas. Hoy, al menos 11 buques estadounidenses y un portaaviones ya operan en el Caribe. El mundo nota estos movimientos. Las tensiones no son un secreto. El Caribe se ha convertido en un tablero de estrategia global. Pero esto no se trata solo de números militares. Desde hace años, Venezuela vive una crisis social, económica y política sin precedentes. El éxodo masivo, la falta de servicios, la inseguridad y la fragilidad institucional han convertido al país en un foco de preocupación internacional. Diversas naciones observan, opinan y presionan. Estados Unidos, como potencia global, forma parte inevitable de esa ecuación. La comunidad internacional sigue muy de cerca lo que ocurre, pero la historia ha demostrado que los cambios profundos siempre comienzan dentro del país, con su gente, su voluntad y su resistencia. En medio de tensiones, estadísticas y comparaciones militares, queda una verdad que ningún análisis puede ignorar. El pueblo venezolano quiere un futuro distinto, un país donde se pueda vivir sin miedo, donde el trabajo valga, donde los jóvenes quieran quedarse, donde la libertad sea real, no un recuerdo. Y aunque ningún poder extranjero puede decidir ese destino, el mundo observa. La presión internacional crece y el deseo de libertad sigue ardiendo en el corazón de millones de venezolanos. La pregunta no es si Venezuela podría enfrentarse militarmente a Estados Unidos, eso está claro. La pregunta real es, ¿qué rumbo tomará la historia? ¿Seguirá la tensión aumentando? ¿Cambiará el panorama político interno? ¿Se abrirá una transición pacífica o surgirá un camino inesperado que transforme el futuro del país? Mientras tanto, la esperanza continúa, un país entero la lleva en la sangre y ninguna estadística militar puede apagarla.